Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar nuestra novena tutoría de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Ya hacía 2 semanas que no nos veíamos. Os recuerdo que esta tutoría es la última tutoría que tenemos antes de la fiesta, porque ya no nos veríamos hasta el día 12 de enero, ¿vale? Hasta el día 12 de enero, cuando nosotros volvamos de nuevo otro martes más, como ya sabéis, siempre son los martes, volvamos de nuevo a emitir en tutoría. No sabemos si para esa fecha la UNED de Sevilla ya habrá habilitado la posibilidad de que sea presencial o que haya la posibilidad de que haya presencialidad y también virtualidad de manera simultánea en el aula. Por ahora todavía no lo sé, pero bueno, ya estamos en la novena tutoría, ya nos va quedando menos para terminar la asignatura, así que vamos a empezar. Hoy empezamos tema nuevo de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Os voy a compartir la pantalla en un segundín. Vamos a ver. Esta, muy bien. Bien, bueno, hoy empezamos tema nuevo, que es el tema 4, que es el tema de los sistemas de seguridad social. Sistemas de seguridad social. Concretamente vamos a trabajar, recordad que estamos viendo cada uno de los sistemas de los estados de bienestar dentro de los sistemas de protección, los grandes sistemas del estado de bienestar. Habíamos visto ya la educación, habíamos visto salud y ahora vamos a ver lo que es el sistema o los sistemas de seguridad social, ¿vale? Con ello vamos a ir trabajando diferentes cuestiones. Lo primero es, hombre, hay un recorrido, un proceso formativo, pero parte de lo que vamos a explicar aquí, ya recordad que nosotros hemos dedicado bastante tiempo a explicar el tema 1 y en ese explicar el tema 1 nosotros dedicamos varias sesiones, ¿no?, a ver la evolución hasta la formación del estado de bienestar. Lo digo porque muchos de los aspectos que os voy a explicar aquí, ya si queréis, pues, algo se ha avanzado en ese tema 1, tened en cuenta que estado de bienestar está vinculado a los procesos de creación de los sistemas de seguridad social, ¿vale? Entonces, un elemento importante, bueno, dentro de lo que sería ese proceso de formación de la seguridad social o de los sistemas de seguridad, evidentemente surgen estos a finales del siglo XIX. Y es un recorrido, ¿no?, que lo vamos a tener nosotros hasta la actualidad, aunque nosotros hablamos de los sistemas de seguridad social pro o propio de los estados de bienestar, evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Con el informe Weber y todo este tipo de cosas os tienen que ir sonando, pero evidentemente también los sistemas de seguridad social son experiencias previas que hemos tenido. En España también hubo experiencias previas en formas de seguros sociales, de otro tipo de seguros, que van a existir varias décadas antes y que se van a ir configurando hasta los contemporáneos sistemas de protección de la seguridad social, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la base? La base de la formación de los sistemas de seguridad social, también lo conocéis, por esta asignatura y por la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social, son las reivindicaciones de organizaciones obreras. ¿Qué ocurre con esas reivindicaciones de organizaciones obreras? Yo os pongo un poquito en antecedente. Pues sencillo, si las reivindicaciones obreras piden que cuando terminen de trabajar tengan la posibilidad de tener una pensión o quedarse con una paga, acaban de conseguir, eso lo consiguen como organización obrera, acaban de inventar la pensión de jubilación. ¿Qué ocurre? Pues que ese derecho, que en principio es para las clases obreras, para las organizaciones obreras o desde las organizaciones obreras porque están pensando en los trabajadores, automáticamente es un derecho adquirido que se va a extender al resto de la población. Por eso es tan importante entender que muchos de los elementos que nosotros tenemos de estado de bienestar son conquistas sociales que hacen esas reivindicaciones obreras y que luego nosotros a nivel de población en general vamos a heredar esos beneficios, ¿vale? Entonces, muy importante, muy importante. Bueno, pongo el ejemplo de las pensiones, pero se puede poner otro tipo de ejemplo, como por ejemplo el tema de si yo tengo un accidente en el trabajo, que me quede algún tipo de ingreso, mientras que, o si yo fallezco, que a mi viuda o a mis hijos le quede algún dinero. Si nosotros empezamos a poner ejemplos de este tipo, os vais a dar cuenta que muchas de las prestaciones de los elementos que cubren las seguridades sociales tienen como base una búsqueda de mejoras laborales, una búsqueda de derechos laborales que se gestaron mucho tiempo antes de las reivindicaciones de tipo de corte obrero, ¿vale? Los primeros sistemas de protección estuvieron vinculados
a aspectos como, por ejemplo, el ahorro privado. Es decir, yo, por ejemplo, si yo quiero prever una contingencia mía que me puede ocurrir en la vida, que es que yo me haga mayor y en un momento determinado deje de tener ingresos por la vía del trabajo, pero sigo necesitando ingresos. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a ir durante mi vida laboral ahorrando dinero para que cuando sea viejo, cuando sea mayor, cuando esté jubilado,
tenemos, por ejemplo, un sistema que nos permite proteger a un colectivo amplio o potente de la seguridad social, ¿vale? Decir, oye, mira, yo tengo toda esta gente que cubre la seguridad social, un montón de prestaciones. Pero es que dentro de esas prestaciones que se cubren con la seguridad social, hay gente que se cae del sistema. Es decir, que el propio sistema no es capaz de atender todas las necesidades sociales. Claro, eso ya se preveía cuando generan o piensan la seguridad social. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, pues todos aquellos que quedan fuera del sistema de la seguridad social deberían de ser atendidos por los sistemas de asistencia social. Claro, esa asistencia social, ahí entraríamos los trabajadores sociales, pero además de manera directa. En lo que es la parte de en lo que es la parte de la seguridad social, entramos menos porque son prestaciones de tipo público, ahí estarían otro tipo de entidades o profesiones que están en la prestación directa, pero nosotros directos, eso sí, a todos aquellos que se quedan fuera del sistema de la seguridad social, nosotros vamos a entrar para proteger, ¿no? En términos de asistencia social, que luego el concepto son los servicios sociales, ¿vale? Son servicios sociales en sentido universal y en sentido también restringido. Bueno, seguimos, solamente eso como matización, ¿no? Como matización, como elemento importante. Sigo compartiendo con vosotros más medidas concretas. Por ejemplo, debería existir un sistema de subsidios familiares en la ayuda por hijo. Claro, ayudar a las familias según los hijos que tengan, esto es totalmente contrario a Malthus. Os recuerdo que el malthusianismo, aquí en esta asignatura no la hemos explicado mucho, o quizás sí un poquito en alguno de los temas, ¿no? En el tema 1 sobre todo. Malthus partía de que a los pobres no se les puede ayudar nunca. Y incluso Malthus fomentaba esa idea de que si además eres pobre no deberías ni de tener hijos, porque él calculaba, ¿no? Decía, a más gente somos, como la comida es limitada, los recursos son limitados, a más somos, más hambre vamos a pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque los pobres, decía todos, decía solo los pobres, porque no tengan hijos, ¿vale? Entre otras lindezas de Malthus y que hoy día lo seguimos aplicando a niveles internacionales. Os recuerdo que cuando hay una persona pobre lo primero que se le dice es que no tenga hijos, ¿vale? O hay países que lo primero que hacen en temas de pobreza lo que hace es repartir preservativos o lo que hace es fomento del control de la natalidad y eso lo llama lucha contra la pobreza, perdón usted, eso es lucha contra es control de la natalidad, pero no es lucha contra la pobreza. ¿Vale? Lucha contra la pobreza sería que los pobres no fueran pobres, que es diferente. Pero bueno, esto se llama neomalthusianismo. Lo que pasa es que no quiero cruzar unas cosas con otras. Muy importante, muy, muy importante. Se propone que habría que dar ayudas familiares, ayudas por hijo. ¿Por qué? Porque estamos intentando acabar con la miseria. Estamos intentando acabar con la necesidad. Este es el principio, esta idea que estamos explicando aquí, son el principio de las ayudas y los subsidios familiares. Más propuestas del informe Bevery. Como veis, era unas propuestas de peso bastante potente, ¿vale? Deberá existir un servicio nacional de salud gratuito y universal para todos. Fijaros qué idea más potentísima. Fijaros qué idea más potentísima. Pensad que ahora mismo, bueno, esa idea van a pasar a otros países por encima del Reino Unido, van a tener mejores sistemas nacionales de salud que el Reino Unido, por supuestísimo. Reino Unido también tiene un buen sistema sanitario, pero ya digo, va a haber países que lo tengan mucho mejor. Si estas ideas que parten del informe Bevery van a calar en otros países que lo van a hacer mucho mejor que los británicos en muchos elementos, porque los británicos precisamente no destacan por ser muy prosociales, ¿vale? Por medidas de tipo social ni por incrementar su estado de bienestar en las formas que lo han hecho otros países europeos, por ejemplo, ¿no? Es importante porque, fijaros, por ejemplo, ahora mismo en la lucha contra el COVID, ¿qué sería de muchos países europeos si no tuviesen desarrollado sistemas nacionales de salud gratuitos y universales? Pues muy probablemente lo que está pasando en muchos países, que es que no se puede frenar ni controlar de ninguna manera el tema del virus, ¿vale? Por ejemplo. Otro elemento importante, pues deberán existir una política de pleno empleo. ¡Wow! Este es el punto fuerte. Pleno empleo, según las teorías keynesianas, Bevery conoció a Keynes.
leyó a Keynes. Es más, hay fotos por ahí donde te tomaron café juntos, ¿vale? Efectivamente, Beveridge conocía a Keynes y Keynes, os recuerdo, partía de un concepto, él era economista, que decía que para el desarrollo económico, el impulso de la economía, la base fundamental era el gasto público, la intervención pública del Estado. De hecho, hemos explicado en el tema 1 y es muy, muy impotente. ¿Qué decía Beveridge en esta comisión? Que debería existir una política de pleno empleo según las teorías keynesianas. Las teorías keynesianas eran gasto público, no ahorro público, inversión pública para activar la economía, para crear empleo. La fórmula keynesiana empezaba por empleo, o sea, trabajo, trabajo, trabajo. Esa era la base fundamental de la economía. Claro, si nosotros conseguimos poner en marcha esas medidas de política económica keynesiana expansivas del gasto que crean mucho empleo, acabamos con las miserias y los males que en ese momento el informe Beveridge está ahí analizando y que decían que la base fundamental era el desempleo. ¿Vale? Recordad que a partir de este momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando estas políticas económicas keynesianas se ponen en marcha, combinado con sistemas de derecho, combinado con estas medidas de políticas sociales que están viendo en el informe Beveridge y otros elementos más que hemos estado trabajando, empezaremos a hablar de los famosos estados de bienestar. ¿Vale? Por eso digo que es muy, muy importante. En referencia a lo que nosotros estamos viendo de la seguridad social, bueno, por la propuesta de la seguridad social de Beveridge, que ya hemos visto que propone que se crea una seguridad social, su elemento fundamental, uno de los elementos fundamentales era que debería de ser de carácter universal, es decir, todo el mundo tiene que estar cubierto, nada de unos sí, otros no. Un momentito, vamos a poner esto un poquito más pequeño para que lo veáis mejor. Sí. Tiene que ser constituyente o constitutivo de derecho, es decir, yo tengo seguridad social porque es un derecho social mío. Esto es muy importante. Fijaros que aquí la Comisión Beveridge aúna todas las conquistas sociales y derechos sociales de toda la historia de reivindicaciones laborales anteriores, no solamente en Reino Unido, sino en el resto del mundo. ¿Qué debería de cubrir, según Beveridge, esa seguridad social? Pues debería de cubrir los sistemas sanitarios, es decir, la enfermedad. Nuestra seguridad social nos da acceso sanitario, el desempleo, la incapacidad para trabajar por el motivo que sea, la viudedad, la vejez, y aquí tenemos las pensiones de jubilación, decía también gastos por entierro, subsidios familiares por niños, recordad, contrario a la política maltusiana. Y ojo, dentro de la seguridad social, como buscamos el empleo y la empleabilidad, también Beveridge estuvo pensando o incluyó el aprendizaje de nuevas profesiones, porque entendía que eso era un elemento clave para la inserción laboral. Hoy día este concepto no está en las seguridades sociales contemporáneas, sino que está vinculado más a los sistemas de inserción sociolaboral, pero por formación, ¿no? Por educación, y van por otros derroteros, pero el concepto es el mismo, es decir, el concepto de formación profesional, en este caso, va vinculado a un elemento directo de inserción laboral. Uno de los problemas de este sistema, o de la propuesta originaria de Beveridge, que luego se cambió, ¿no? Es que todo el mundo cotizaba igual y recibía lo mismo. Esto es absurdo. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo puede cotizar igual, porque no todo el mundo tiene los mismos ingresos, ni puede recibir lo mismo. Esto es muy importante. El que más aporta va a querer recibir más que el que aporta menos, que va a recibir menos. ¿Se va entendiendo? Son las bases de cotización. Y no es lo mismo que uno tenga un buen salario y pueda aportar a alguien que está en desempleo, tiene salarios muy precarios y no puede aportar. Entonces, estos elementos se irán corrigiendo en lo sucesivo en los actuales sistemas de seguridad social. ¿Vale? Sí, no eran el original, el sistema original de Beveridge no era un sistema redistributivo, como os pongo aquí, pero que luego posteriormente sí se convertirá en sistemas de tipo redistributivo. ¿Vale? Bien. Más cuestiones importantes, más cuestiones importantes. Os pongo aquí la existencia del estado de bienestar, os pongo aquí esta imagen para que la tengáis bastante clara como elemento de referencia, porque va a explicar el por qué existió la seguridad social, por qué en estos momentos se pone la seguridad social y por qué en estos momentos se van a crear los estados de bienestar. Si os fijáis bien en la imagen, estamos viendo aquí el muro de Berlín.
Fijaros, estamos en Berlín, este monumento es muy importante, la puerta de Berlín. Este es el muro original, esta es una foto de la época del muro, ¿vale? Vista desde la parte que no estaban los soviéticos en este caso, que ya sabéis que desde la otra parte pues, estaba muy militarizada, fragmento del muro de Berlín, donde os pongo aquí liberalismo, socialismo. En el mundo en ese momento, en este preciso momento, se va a producir una gran dicotomía. Acaban de caer los fascismos europeos y emergen dos grandes potencias. Por un lado están las denominadas potencias occidentales, son muy, muy capitalistas, proliberales, ¿vale? Y por otro lado, un movimiento que es opuesto al liberalismo económico, que surgió con posterioridad al liberalismo económico y que surgió como contestación a la radicalización del liberalismo en términos sociales. ¿Cuáles son? Pues la contestación que hizo la gente en ese momento, que fueron los socialismos, comunismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Los socialismos. Por eso es tan importante ese muro de Berlín. Pensá que a partir de este momento va a surgir la Guerra Fría. Entre estas dos grandes, no hablamos ya de potencia, sino de formas de entender el mundo, dos grandes líneas de pensamiento de la humanidad. En uno tienes libertad, pero tienes desigualdad, y en el otro tienes igualdad, pero no tienes esos niveles de libertad, ni tienes libertad, porque no es un Estado de derecho, no es un Estado liberal, de derecho. En cualquier caso, ¿por qué existe el estado de bienestar? Ya hemos terminado la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos lo que la gente, o por qué la gente se apuntó a los fascismos. Era porque consideraban que donde vivían y cómo vivían estaban mal. Y estaban mal. Y esos sitios eran sitios donde había imperado radicalmente el capitalismo y los liberalismos. Y la gente se apuntó a los opuestos. ¿Dónde no había liberalismo en el mundo? Donde habían triunfado los socialismos, comunismos. ¿Por qué surgieron? Porque la gente no estaba contenta, estaba mal con los sistemas capitalistas y liberales, que generaban desigualdad, pobreza, miseria. Antes me hablaba de los males, ¿vale? Los males de la industrialización, ¿vale? ¿Qué hacen en esta época? ¿Qué se hace en esta época? Que existen esos dos bloques. Pues que en donde vive, donde gobiernan los tipos de los países occidentales, van a buscar puntos intermedios entre ellos y el socialismo, ¿vale? Y ahí va a emerger una idea alternativa, que es la idea de estado de bienestar. Es decir, estamos en un estado capitalista, pero un estado capitalista prosocial, donde el Estado se dedica a asegurar el bienestar de su sujeto, como si fuese un estado socialista. Pero ojo, somos capitalistas. ¿Vais viendo? Y ese enfoque, esa presión, va a mantener la vida, la existencia, ¿vale? Va a mantener la posibilidad de existencia de ese estado de bienestar, ¿vale? ¿Qué ocurrirá poco después? Pues evidentemente ese muro cae. Ese muro cae. Cuando cae ese muro, se va a cuestionar el estado de bienestar. Cuando cae ese muro, y esto es muy importante, eso va a generar en un momento determinado que ya no hay esa presión que aguanta esa vía de en medio del estado de bienestar, sino que esta se ha caído. ¿Y esta por qué tiene que tolerar la vía de en medio? Yo ya no necesito un estado de bienestar, soy liberalismo. Se crea el neoliberalismo y me como, desmantelaré los estados de bienestar. Esto también va a generar un daño en los sistemas de seguridad social, ¿vale? Luego lo vamos a ir avanzando porque estoy viendo la hora. Vamos a cortar aquí. Bueno, si hay alguna duda o alguna pregunta, por favor. ¿No hay más nada? Bueno, pues lo dejamos. Vamos a cortar. Paro la grabación